Dios les bendiga, hermanos, y gracias por acompañarnos en su programa preferido, Hombres de Valor. Servidor Ricardo Zaragoza y me acompaña mi hermano Carlos Zaragoza. Hoy venimos a ustedes a darles un tema llamado Dos Reinos de Obediencia. Y vamos a leer primero para empezar, Primera de Samuel 20, 30 al 31, que dice así. Entonces Saúl se enfureció con Jonatán y le dijo: Hijo de mala madre, ¿acaso no sé que tú eres el amigo íntimo del hijo de Jesse, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras él esté vivo en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráelo, porque merece la muerte. A ver, de esa misma manera vamos a orar, hermano, para que el Señor nos pueda guiar y pueda mostrarle esta palabra, sabiendo que el Señor está hablando por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti, Padre. Primeramente, Señor, agradeciéndote, Padre, por tenernos aquí, Padre. Por darnos, Padre, esta oportunidad, Padre, porque sé que es tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús, guíanos, Padre, y tú hablas por nosotros, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Entonces, para enfocarnos un poquito en este versículo, primeramente vamos a hablar un poquito de cada una de estas personas para saber quiénes son. Primeramente, ¿quién fue el rey Saúl? Pues el rey Saúl fue el rey de Israel, que fue el primer rey de Israel, el que vino, el que juntó a todas las tribus, quien declaró guerra con los filisteos. Amén. Y podemos ir a 1 de Samuel 13:1. Saúl tenía 30 años cuando fue ungido como rey. Reinó por 42 años y según los maestros, murió a los 72. Y si leemos aquí en 1 de Samuel 13:1. Dice, Saúl era mayor de edad cuando comenzó a reinar en Israel, y cuando llevaba ya algunos años reinando. Amén. Entonces, este era el primer rey de Israel. ¿Cuál fue la razón de que fue quitado? ¿Cuál fue la desobediencia de Saúl ante Jehová? Amén. Esa la encontramos en 1 de Samuel 15, 22 al 23. Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Gad, y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Luego el Señor le habló a Samuel y le dijo: Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Samuel se quedó muy molesto y durante toda la noche estuvo rogando al Señor. Entonces, aquí claramente vemos cómo por la desobediencia de Saúl, el Señor se molestó, y no se molestó nomás de que no le gustó, sino que dijo: desde este momento me pesa haberlo puesto como rey y lo quiero quitar. Y en 1 Samuel 15, 22 y 23, el Señor le dice, entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le ofrezca, que se le obedezca, y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Más vale obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a ídolos es aquel que lo desobedece. Y tú has rechazado sus mandatos. Ahora él te rechaza como rey. Amén. Entonces, ahí vemos el principio y el fin del rey Saúl, el que habíamos visto en el versículo anterior. Ahora, ¿quién fue Jonatán? Pues Jonatán viene siendo el hijo de Saúl. Él fue un amigo de David que lo cuidaba de su mismo padre, Saúl, cuando Saúl atormentaba a David. Y
fue también, pues fue un amigo muy cercano a él. Y fue fue el príncipe de Israel. Su padre era el rey, él era el príncipe. Y ahora, ¿quién fue el rey David? ¿Quién era el rey David? Pues el rey David fue un joven que desde muy pequeña edad fue pastor de ovejas, fue cantor, el salmista, y fue aún el que derrotó a Goliat. Amén. David era el hijo de Isaí y como sabemos la historia tenía 7 hermanos. Pero el Señor se le produjo a él llamar a David para ser el siguiente rey de Israel, después de haber visto la desobediencia de Saúl. Y David fue ungido como rey, tenía de 10 a 15 años de edad cuando fue llamado. Y podemos ver eso en 1 Samuel 16:7. Dice, pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia, ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces aquí habla sobre el rey David. Era un muchacho. Anteriormente había tenido a un rey de 30 años que le desobedeció. Y ahora había puesto o había llamado a un muchacho. David tenía 30 años cuando ejerció su reinado y reinó por 40 años. Pero ¿cómo es de que llegó al palacio a trabajar con Saúl? Pues llegó siendo guarura de Saúl. David se convirtió en el escudero del rey Saúl. Podemos ver en 1 Samuel 16:13. Fue curioso cómo es de que llegó hasta el rey Saúl. Porque sabemos que cuando el rey Saúl fue quitado, y yo digo espiritualmente, porque físicamente continuaba siendo el rey, el Señor se apartó de él. Su espíritu se fue y en lugar llegó otro espíritu que lo atormentaba. Y llegó a oídos de Saúl que había un dulce cantor, un muchacho que tocaba el arpa y que hacía que descansaran o que se relajara la gente. Entonces Saúl mandó a que fuera llamado. Y vemos ahora en 1 Samuel 16:13. Amén. Dice, enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como el rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. David es ungido y ahora en el 23. Así que cuando el espíritu maligno de parte de Dios atacaba a Saúl, David tomaba el arpa y se ponía a tocar. Con eso Saúl recobraba el ánimo y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Entonces, ahora sabemos sobre el rey Saúl, sabemos sobre Jonatán, ahora sabemos sobre el rey David. Algo que me llamaba la atención es cuando fue llamado rey de Israel. Bueno, fue ungido David como rey de Israel. Y el espíritu del Señor fue quitado del rey Saúl. Pero en 1 Samuel 17:38 y 39 podemos ver algo bien interesante. Luego hizo Saúl que vistiera a David con la misma ropa que él usaba, y que le pusieran un casco de bronce a la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así porque no estaba acostumbrado a todo aquello, pero enseguida le dijo a Saúl, no puedo andar con esto encima porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón
escogió 5 piedras listas de arroyo, las metió en la bolsa y que traía castigo y con su honda en la mano se enfrentó al filisteo. Entonces, sabemos de que David fue el que luchó contra Goliat. Bueno, en este momento se me hacía muy interesante porque el rey Saúl, pues David, el Señor puso en su corazón ir a pelear contra el filisteo, contra Goliat. Y llegó hasta oídos de Saúl de que había un muchacho que no tenía miedo, que confiaba en el Señor. Amén. Y sabemos que ya había sido ungido como rey de Israel. En este momento va delante de Saúl, el rey Saúl, y le dice, oh, ¿quieres pelear contra el filisteo? Ven, ponte mi armadura. Amén. En ese momento, espiritualmente, pues, podemos decir, pues, le está dando la armadura de rey. El rey. Le está dando las vestiduras que le pertenecen al rey. Porque en ese momento, si el Señor todavía estuviera, o el Espíritu del Señor todavía estuviera sobre Saúl, él había ido a luchar. Sí. Pero no fue así. Esas mismas vestiduras no le quedaban a él. No le quedaban. Pero Quedaban muy grandes. no muy era el pesadas, tiempo. Porque no era tiempo para él reinar ese tiempo. todavía le faltaba. Estaba muy jovencito. Exactamente. Todavía le faltaba experiencia. Le faltaba que el Señor lo fortaleciera y le mostrara cómo ser el rey. Amén. Como anteriormente ya habíamos visto cómo Saúl no había funcionado. Sí, es. Bueno, entonces, al hablar de eso, ahora regresamos nuevamente a Salmos, a 1 Samuel 20, 30 y 31. Ahora podemos entender un poquito más el versículo. Entonces, el rey David se había enfurecido con Jonatán porque él veía claramente y seguramente algo o alguien le había dicho, ¿sabes qué? Hay otro que va a tomar tu lugar. Ya se habían oído cantos que decían, Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. Amén. Entonces ya se oyó de un campeón, o sea, de una persona que estaba siendo conocida y él mismo veía cómo el Señor lo cuidaba, lo fortalecía. Cada vez que él iba a la guerra, él iba a la batalla, lo hacía vencedor. Amén. Entonces podemos ver cómo le decía a Saúl, Jonatán, si no tienes cuidado, te va a quitar tu reinado. Porque sabemos quién era Jonatán ahora. Era el hijo de Saúl, el siguiente heredero al reino. Pero sin saber que el Señor ya tenía a quién iba a reinar. El Señor ya sabía con quién iba a instituir este reino en Israel. Pero nuevamente el Señor tiene control de todo. Y Él ya sabía a quién iba a poner y a quién iba a quitar. Amén. Y ahora podemos ir a 1 Samuel 18:1 y empezamos a ver cómo el Señor empieza a hacer uniones, a hacer pactos. Así como el Señor ha hecho pactos de Israel por miles de años. Amén. Dice, después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a casa de su padre. Y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo. Además, Jonatán se quitó la capa y la túnica que llevaba puesta y se la dio a David junto con su espada, su arco y su cinturón. Aquí, si pueden ver, aquí es totalmente diferente. ¿Se acuerdan cómo acabamos de hablar de que el rey Saúl le otorgó Amén. Su vestidura, pero no le quedó? Amén. Aquí en vez de Saúl dándole su armadura, algo que él no podía cargar, Jonatán le da lo de él y como quien dice, otorgándole ser el príncipe de ese momento de Israel. Amén. Ahí yo siento que Jonatán, a lo mejor los ojos se le abrieron, los ojos espirituales, y lo reconoció
como el príncipe de Israel en ese momento. Algo que también me llamaba la atención, este versículo seguía mencionando que lo quería como a sí mismo. Los primeros mandamientos del Señor, los más importantes es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí vemos cómo Jonatán, o el Espíritu Santo por medio de Jonatán, lo seguía haciendo, seguía diciendo así. Yo estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, como que le estaba diciendo, yo estoy de acuerdo con cómo estás caminando, David, yo estoy de acuerdo, porque lo sigue mencionando. Claramente lo podemos ver 2, 3 veces que lo menciona. Y si lo estamos viendo espiritualmente, si identificamos a Jonatán como el Espíritu Santo, estamos viendo cómo lo está cubriendo, lo cubre con la capa, lo cubre con una túnica, le da su espada, le da su arco, le da cinturón, lo ciñe. Amén. Nuevamente, lo viste de príncipe. Porque ya sabemos quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces ahora, ese es el primer pacto que vemos, que vemos con David. Ahora vamos a ir a 1 Samuel 20. Por lo último, Jonatán le dijo a David, vete tranquilo, pues el juramento que hemos hecho los dos ha sido en el nombre del Señor, y hemos pedido que para siempre esté Él entre nosotros y en las relaciones entre tus descendientes y los míos. Después David se puso en camino y Jonatán regresó a la ciudad. Amén. Y nuevamente ahí vuelven a hacer un pacto entre los dos, un pacto de paz, de solemnidad, donde están siendo obedientes a la palabra de Dios. Vimos anteriormente como el rey Saúl empezó obediente, haciendo lo que el Señor quería, pero terminó siendo desobediente al punto que se le quitó. Y podemos ver que estos dos varones, estos dos hombres, o estos dos muchachos, estaban a lo mejor siendo guiados por el Espíritu del Señor, porque no se ve en Jonatán envidia, porque claramente él es el heredero, él es el que le sigue a hacer el reinado de Saúl. Amén. Sí. Porque él en cualquier momento le pudo haber quitado la vida a David. Exactamente. Él tenía los recursos, Sí. él tenía un ejército de su padre. Cuando su padre iba a la batalla, él iba al lado de él. Pero no fue así. Fue obediente a la palabra de Dios y ayudó a David hasta el punto que nuevamente le dio sus vestiduras y hace un pacto diciendo que viva tranquilo, que él va a cuidar de él, como si fuera el Espíritu Santo. Así es. Ahora vamos a 1 Samuel 23, 17. No tengas miedo, porque Saúl, mi padre, no podrá encontrarte. Tú llegarás a ser rey de Israel y yo seré el segundo en importancia. Esto hasta Saúl mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto y pusieron al Señor por testigo. Después Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. Entonces nuevamente ahí vemos cómo está haciendo la obra el Espíritu Santo en medio de los dos muchachos. Amén. Claramente ahora primero lo reconoció como el príncipe de Israel. Ahora lo reconoce como el rey. Como el rey. Y no nomás eso, pero se pone como segundo él. Sí. Jonatán le dice a David, tú reinarás en Israel y yo seré tu segundo. Y no es fácil para un príncipe decir eso y otorgarle el reinado a David o a cualquier otro que sería en ese caso. Sí, ahí se humilló, se bajó y supo su lugar. Claramente, bueno, físicamente sería difícil. Espiritualmente, pues al ver que el Señor te está dando, pues te está llenando de gozo, te está llenando de bendiciones, yo creo que dirías, pues tengo que hacer lo que el Señor me pida.
Pero aquí él estaba, no sé si estaba luchando con él o consigo mismo, pero él supo decir, ¿sabes qué? El Señor pone en mi corazón que tú eres el rey. Amén. No voy a ser yo el rey, sino tú. Y para concluir, vamos a 1 de Samuel 24:22. Ahora me doy perfecta cuenta de que tú serás el rey y de que debajo de tu dirección y el rey de Israel habrá de prosperar. Júrame pues, porque el Señor que no acabará con mis descendientes, ni borrarás mi nombre de mi familia. David se lo juró a Saúl y después Saúl regresó a su palacio, en tanto que David y los suyos se fueron a la fortaleza. Entonces, aquí vemos cómo ahora el rey Saúl, después de perseguir a David por tanto tiempo y de querer matarlo multitudes de veces, ahora el Señor le dice, pues le pone en su corazón, ¿sabes qué? No vas a ser rey. Bueno, ya no vas a seguir siendo el rey. Él es el que te sigue. Amén. Y yo puedo ver ahí que al fin fue obediente a lo que el Espíritu Santo, yo siento que le estaba hablando a Saúl. Porque anteriormente, como veíamos, multitud de veces que quiso matarlo. Amén. Y ahora, la razón de que este tema se llama los dos reinos de obediencia es porque los dos jóvenes, David y Jonatán, fueron hombres obedientes. A veces es algo que nos falta a nosotros y es lo primero que nos pide el Señor, que seamos obedientes a su palabra, que seamos obedientes a la guianza y al Espíritu cuando nos habla en nuestras vidas, pero a veces somos cortos. Amén. Amén. Así, hermanos, tú que nos ves, te pedimos que seas obediente a la palabra del Señor. Hoy, si nos viste, si nos escuchaste, te pedimos, si quieres ser parte de esto, en el nombre de Jesús, dale tu vida a Cristo con una simple oración de fe. Si tú estás conforme y quieres hacer eso, ora con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, venimos ante ti, Señor. Vengo ante ti pidiéndote, Señor, en el nombre de Jesús, que me perdones. Padre, que me limpies hoy. Padre, te reconozco, Padre, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús te pido, en el nombre de Jesús, que ahora, Señor, este momento, Señor, escribas, Padre, mi nombre en el libro de la vida, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido de todo corazón. Asimismo, hermano, si tú dijiste estas palabras, hoy mismo hay fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque tú has recibido a Cristo. Y hay una fiesta y todos los ángeles están gozando. Y nos gozamos también nosotros porque ahora, si tú dijiste eso, tú eres parte de la familia. Amén. Gracias por acompañarnos. Gracias, tu programa preferido, Hombres de Valor. Gracias. Amén. Amén.